El poderoso líder chavista Diosdado Cabello negó el jueves que el oficialismo venezolano auspicie la violencia en Colombia, luego de que el presidente Iván Duque acusara al gobierno de Nicolás Maduro de apoyar a exjefes de las FARC que retomaron las armas. Hoy nos están echando la culpa desde Colombia. Lamentamos profundamente lo que está ocurriendo en Colombia. Profundamente lo que está ocurriendo en Colombia. Que vaya a entrar en un nuevo espiral. Continúe en el espiral de violencia que tiene 60 años. Duque acusó al gobierno de Maduro de apoyar a los exlíderes de la disuelta guerrilla FARC, Iván Márquez y Jesús Santrich, quienes el jueves anunciaron que retomaban las armas con otros jefes rebeldes, apartándose del acuerdo de paz. Cabello insistió en que lejos de incentivar la violencia, Venezuela ha sido solidaria con Colombia al recibir a millones de desplazados. Las acusaciones contra el gobierno chavista también vinieron por parte de Elliot Abrams, representante especial de Estados Unidos para la crisis venezolana, quien sostuvo que guerrilleros del ELN y disidentes de las FARC operan con impunidad en Venezuela. En julio pasado, Maduro afirmó que Márquez y Santrich, cuyo paradero se desconocía entonces, eran bienvenidos a Venezuela cuando quisieran. Caracas y Bogotá rompieron relaciones en febrero a raíz del apoyo de Duque al opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países. Ante esta situación, Julio Borges dio el pasado viernes sus primeras declaraciones como comisionado para las relaciones exteriores designado por Juan Guaidó, y habló de la influencia de grupos guerrilleros como la FARC en la región latinoamericana y de las pruebas de su presencia en Venezuela. Se pudo ver vestigios claros de la presencia de estos grupos en Venezuela antes de estos hechos terroristas, y lo más triste es que se hace bajo el sufrimiento del pueblo venezolano. Así lo apuntó. En el Grupo de Lima se hacen denuncias de cómo estos grupos están minando la paz y la democracia, y es impresionante ver cómo cada país va describiendo la penetración de estos grupos que desestabilizan con dinero, con subversión, con violencia, todos circunscritos a un mismo proyecto regional. Así lo agregó. Por lo tanto, Borges pidió que se tomen acciones para contrarrestar las acciones de estos grupos. Desde hace tiempo llegó la hora de tomarse muy en serio lo que significa esta amenaza, que no es una amenaza potencial sino una realidad y una mucho más grave de lo que significa el caos venezolano, porque tiene relación con narcotráfico, grupos armados y promoción de la desestabilización, enumeró el comisionado para las relaciones exteriores. Eso requiere la mayor contundencia y la actuación más firme. Cerró su comparecencia en la que estuvo acompañada por el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo. Por otra parte, mientras algunos centran su atención en la invasión de estos grupos a Venezuela, otros mantienen sus ojos puestos en las elecciones presidenciales y no dejan que este tipo de situaciones les distraiga. Una de esas personas es el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Stalin González, quien calificó de desinformados a quienes aseguran que no se realizarán elecciones presidenciales. Y aunque no ofreció mayor información sobre los hipotéticos comicios, sí expresó: por ahí vemos que hay algunos desinformados gritando que no habrá elecciones presidenciales. ¡Qué curioso! ¿Tan lejos están de la toma de decisiones?, se preguntó. Además de abogar por elecciones presidenciales, el parlamentario también se refirió al anuncio de Iván Márquez sobre el proceso de rearme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el proceso de paz en Colombia. González desestima el anuncio del líder guerrillero Iván Márquez al considerar que es una minoría la que regresa a las armas, a pesar de que se reveló incluso una alianza con el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Otros atacan el proceso de paz y negociación colombiano por un video con 3 desertores. Una minoría negada a reinsertarse en la vida civil y política colombiana. Los saboteadores se terminan pareciendo entre sí. El afán por buscar protagonismo les hace decir disparates, finalizó. Mientras tanto, en el país, unos hablan de la FARC, otros de las elecciones, y Nicolás Maduro solo tiene su energía puesta en la campaña No More Trump. No more Trump, es decir, no más Trump. Es por eso que el pasado viernes, durante el primer encuentro internacional de trabajadores y trabajadores en solidaridad con el gobierno y el pueblo bolivariano,
desarrollada en el Hotel Venetur Alba Caracas, Maduro aseguró que la campaña de recolección de firmas en protesta por la orden ejecutiva de Donald Trump llegó a 8 millones de participantes. Señores imperialistas, yo les digo, bajo ningún formato, modalidad y bloqueo han podido ni podrán con Venezuela. Así lo mencionó, y también aprovechó la oportunidad para felicitar al pueblo por su participación en la campaña, que según él, demuestra el nivel de conciencia y lucha de los venezolanos frente a las intenciones del gobierno de Donald Trump en subyugar las bases democráticas de la nación. Maduro aseguró que las firmas que han sido recolectadas tras la orden ejecutiva emitida por Trump a inicios de agosto, donde aplica nuevas sanciones contra Venezuela, serán llevadas el próximo mes de septiembre ante la ONU. Y mientras los políticos hacen lo suyo, a los venezolanos les ha tocado lidiar con sus propios desafíos y siguen padeciendo las consecuencias de esta terrible crisis, la cual se vio incrementada la semana pasada con un alza en el dólar que dejó a muchos boquiabiertos. El diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Miranda, Omar Ávila, hizo referencia a esta situación y mencionó que el dólar promete superar cualquier pronóstico de crecimiento en Venezuela. Diferenciándose del fatídico Viernes Negro del expresidente Luis Herrera Campins, que marcó devastadoramente a la mal llamada Cuarta República, el 18 de febrero de 1983, luego que el dólar se colocara en 4.30 por bolívar. Fue todo un escándalo la subida del dólar durante 15 años, al llegar a 573,88 bolívares. Durante el mismo tiempo que estuvo el difunto presidente Hugo Chávez en el poder, llegó a situarse en 22.000 bolívares. Esto se repitió en la misma escala, de lo que Chávez tanto criticó y habló antes de tomar las riendas del país, pero con Nicolás Maduro al frente se rompieron todos los récords habidos y por haber, al ubicar al bolívar en 2.400.000, es decir, que aumentó 109 millones de veces. Así lo afirmó Ávila. Una escandalosa cifra sin duda alguna. Recordó que cuando Chávez llegó al poder en diciembre de 1998, su discurso estuvo plagado del fin de los 40 años de la Cuarta República, del capitalismo salvaje, del neoliberalismo, entre otras cosas más. Para el momento, el salario mínimo de los venezolanos estaba en 100.000 bolívares, con un precio del dólar de 573,88 bolívares. La canasta alimentaria familiar tenía un costo de 78.611 bolívares, equivalente a $136, y si llevábamos ese salario a dólares, el mismo era de 174,3 bolívares, es decir que sobraban más de $38, con lo que el venezolano aún le quedaba para la recreación, el ahorro o darse algunos gustos adicionales. El legislador subrayó que para la fecha, el precio del barril de petróleo registraba apenas $12.28. Sin embargo, el presidente dice todo lo contrario. Hoy, luego de 20 años y medio del socialismo del siglo XXI, se tiene un salario mínimo de 40.000 bolívares, equivalente a $1.66. Un dólar que pasa largo los 24.000 bolívares. Una canasta alimentaria familiar que anda por el orden de los 3.247.472 bolívares, equivalente a $135.19, lo que significa que casi el 90% de los venezolanos les faltan $133.53 para poder al menos comer. Y enfatizó que un barril de petróleo anda por el orden de los $57. Ahora repasó la situación económica y social de Venezuela para preguntarse, ¿era la Cuarta República y el capitalismo salvaje malo en relación con este régimen del socialismo del siglo XXI que nos ha llevado realmente a la miseria y al hambre? Bueno, el parlamentario afirmó que desde la Unidad Visión Venezuela seguirá insistiendo en el encuentro nacional de la oposición, que es una sola, con sus grandes diferencias sobre el cómo salir del régimen de Maduro, pero que por el país, por los venezolanos que ya no aguantan más y que cada día van muriendo de hambre por mengua, urge este diálogo interno, en el que podamos llegar a acuerdos sobre ese cómo y con una sola estrategia. Explicó que la pérdida del poder adquisitivo, el aumento de la pobreza extrema, evidencian el ejemplo del vicepresidente para la época, Jorge Arriaza, cuando en medio de la campaña electoral para la Asamblea Nacional, entre esa larga lista de productos acordados, justos y controlados, puso el precio del cartón de huevos a 420 bolívares fuertes.
Ya la unidad del cartón de huevo supera los 5.000 millones de bolívares, aunque le hayan quitado 5 ceros al bolívar, aunque hayan amenazado a los productores. En la actualidad tenemos un dólar que acabó con el billete de 20.000 bolívares, pero que quedó con hambre, pues tengan la seguridad de que pronto también se va a comer al billete de 50.000 bolívares, y de seguir así, como lastimosamente se avecina, en el mes de diciembre tendremos un dólar que promete situarse en los 100.000 bolívares, y de eso no nos queda la menor duda, esto prácticamente es una realidad. Y así finalizamos este video y nos despedimos, no sin antes darte las gracias por seguir nuestro canal e invitarte a que dejes tus valiosos comentarios acerca de las noticias que más quieres escuchar por aquí, por tu canal El Faro Informativo.